trabajo de investigación de Giovanni Mauricio Lazo Ceballos y Joana Angélica Rosa Altamirán. Tema: situación de niños y niñas venezolanas en el municipio de Pasto con enfoque al año 2021. Título: explotación de niñas y niños venezolanos menores de 5 años en el municipio de Pasto. Inicialmente, es importante resaltar lo dicho por la Corte Constitucional frente a estos derechos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados con esta razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, así como también se traen a colación las revelaciones del precepto de la Corte Constitucional. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derechos a igualdad de protección ante la ley. Todos tienen derecho a igualdad de protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. Es importante reconocer que de lo anteriormente dicho se puede hacer el interrogante en el sentido que se ha velado cabalmente por la igualdad y la dignidad de los niños venezolanos menores de 5 años sin discriminación alguna. De este modo, se puede percibir las primeras nociones de la presente investigación, en la cual se dará a conocer la situación de la población venezolana, que ha sufrido atropellos de toda índole, principalmente en cuanto a los derechos humanos. Para ser más exactos, se podría decir que a partir del año 2015, cabe mencionar que la población materia de estudio son los niños y niñas menores de 5 años y el entorno de sus familiares. Todo ello de la mano con los hechos ocurridos al alzar en diferentes gobiernos que lamentablemente han cerrado toda posibilidad de ayuda humanitaria, entre ellos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si bien hemos tomado este tema para dar a conocer la gravedad de los acontecimientos que están pasando en la ciudad de Pasto en cuanto a la explotación de los niños y las niñas venezolanas, es importante recalcar que estos se ven evidenciados por sus padres al pedir dinero en los semáforos, parques, restaurantes, entre otros, exponiéndolos así a un gran peligro como que son atropellados, ultrajados, raptados, entre otros. Colombia ha dispuesto en su artículo 20 sobre los derechos de protección a los niños. Las niñas y los adolescentes serán protegidos contra la explotación, el consumo de tabaco, la violencia, el abandono físico, emocional y psicoactivo de sus padres, donde claramente se ven vulnerados los derechos de estos niños, entre otros. Colombia ha dispuesto en su artículo 20 sobre los derechos de protección a los niños. Las niñas y los adolescentes serán protegidos contra la explotación, el consumo de tabaco, la violencia, el abandono físico, emocional y psicoactivo de sus padres, donde claramente se ven vulnerados los derechos de estos niños. Dicho esto, el ICBF está encargado de velar por los derechos de los niños y niñas venezolanos menores de 5 años y obligados a restablecer los derechos de estos menores, como lo indica el artículo 50 de este código. El restablecimiento de los derechos se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos. También encontramos otras leyes resolutorias o códigos en los cuales se pueden observar la protección que están brindando los niños y niñas menores de 5 años sin distinción alguna, como la sentencia 4448 del 2005 del Ministerio de Protección Social, la resolución 1796 del 2018 del Ministerio de Trabajo. Esto ha llevado a una gran pregunta, la cual es el centro de esta investigación. ¿Se vulneran los derechos de los niños y las niñas migrantes venezolanas menores de 5 años en el municipio de Pasto en razón del trabajo infantil en los primeros meses del 2021? Como objetivo, se busca establecer si se vulneran o no los derechos anteriormente mencionados por parte de los migrantes venezolanos y de sus padres. Como objetivos específicos, se analizan los derechos vulnerables de los niños y niñas venezolanos y se determinan las condiciones de trabajo infantil de los niños y niñas ya mencionados. Para finalizar, podemos evidenciar que a lo largo de la investigación se busca entender las razones principales que están llevando a la vulneración de los derechos fundamentales de estos menores.
que simplemente están siendo víctimas circunstanciales a causa del desplazamiento de sus padres de su país natal. Por lo anterior, es fundamental la búsqueda de nuevas alternativas jurídicas y sociales con el ánimo de garantizar la protección de estos menores y así buscar que no se vulneren sus derechos fundamentales. Si bien es cierto, mirando la problemática de estos menores, algunos de los mecanismos de protección para estos serían que se brindara calidad de los servicios de educación y que el ICBF garantizara, en acompañamiento con la Alcaldía Municipal de la Gobernación, la integridad y el restablecimiento de los derechos de estos menores.